En el video anterior nosotros presentamos acerca de que la esencia del Evangelio es como dice Pedro, ¿no? Él nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, ¿no? Y que nos ha hecho un pueblo escogido a fin de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y vimos que las virtudes las vamos a ir manejando mejor. En el video anterior nombramos las 7 dignidades que el Mesías tiene para todos sus hijos, para todos aquellos que creen en él. Y no es condicional el tiempo que quede después de aceptarlo como un salvador, porque vemos que en el caso del ladrón en la cruz, por poner un caso práctico acerca de las virtudes del Evangelio, del Mesías, porque el Evangelio es el Mesías, no es su historia solamente, es todo el Mesías. Y entonces cuando vea a un pecador totalmente deshonrado, condenado a muerte, como era el ladrón que estaba en la cruz, él, frente a esa deshonra que tenía, él lo llena de honra y le promete ese día, ese mismo momento en el cual está muriendo, aún frente a lo inevitable, él se dio la oportunidad de no perder su salvación. Y nosotros también, aun cuando estemos frente a lo inevitable, no perdamos también nuestra salvación. Y el ladrón en la cruz es el ejemplo en el cual él le brinda la honra que le faltaba y que le da la salvación en ese momento, frente a lo inevitable. Pero la gran mayoría de cristianos acepta al Mesías, pero no frente a lo inevitable, sino que después de aceptarlo, siguen con una oportunidad de recibir el resto de las 7 dignidades que tiene él. Hoy día vamos a ver cómo se aplica eso en 7 milagros que el Mesías hizo en Shabbat. ¿Y por qué tengo que nombrar esto? Porque, como le dije, hay mucha gente que cree que el Evangelio no involucra, no lo cree necesario el Shabbat. Una vaca sagrada del adventismo dijo de que no es importante el Shabbat, sino la unidad. Pero vamos a ver lo que dice la Escritura. El Maestro, ¿qué nos enseña? Porque más que manifestar un acto de poder, es también un acto de enseñanza. Y hay que aprender lo que Él nos enseña frente a la ley, frente a la ética y frente al carácter que tiene la deidad. Repasemos brevemente las 7 dignidades que tiene el Mesías para cada uno de nosotros, lo que tiene para ofrecernos, listo para poder brindarnos a nosotros, que es el poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Bien, ahora nos vamos a leer los 7 milagros que el Mesías hizo en Shabbat. Y la pregunta es, ¿en Shabbat Él hizo milagros? Sí. ¿Y por qué nosotros no hemos entendido la importancia que Él le da y qué tipo de milagros Él hace en Shabbat? Que hizo otros milagros en otros días que no fueron el 7º día, claro, y aquí lo tenemos, y pienso que eso lo vamos a estudiar en el próximo video, que los tengo acá. ¿Qué milagros hizo Él fuera del Shabbat? ¿Y qué milagros Él hizo en el Shabbat? ¿Qué enseñanza nos deja cuando nosotros lo observamos a Él? Porque ese es el Evangelio, observarlo a Él y ver qué cosa nos quiere decir Él con los milagros en Shabbat. Pero vamos a leer la Escritura como la base de todo lo que nosotros tenemos que hacer. Vamos a ir a leer Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5. ¿Qué dice? Vamos a buscar la Reina Valera, así estamos en la Reina Valera. Ok. Estos ignoran voluntariamente, ¿qué cosa? Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Yahweh los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. La frase que yo quiero resaltar ahora es esto:
La Escritura reconoce que hay un tipo de creyentes que aceptan solamente lo que les conviene y desechan lo que no les conviene. A estos, la Escritura los señala como los que ignoran voluntariamente. Y como vamos diciendo ya de hace varios compartidos que hemos tenido, la verdad se encuentra entre tapa y tapa de la Escritura. Todas las iglesias, movimientos, gente que es sincera pero no honesta, solamente eligen predicar una verdad de acuerdo a lo que ellos quieren reconocer, pero que ignoran voluntariamente detalles que nos hablarían y nos cambiarían el modo de pensar. Establecido que existe el peligro de ignorar voluntariamente, vamos ahora a empezar a leer acerca de los 7 milagros que hizo el Mesías en Shabbat. Ojo, 7 milagros en Shabbat. Y vamos a leer el primer milagro que él hizo cuando empezó su ministerio en Shabbat, no en los demás días, en Shabbat. Y fue la sanación del paralítico de Betesda. Vamos a leerlo en lo que dice acá en Juan capítulo 5 del 1 al 9. ¿Qué dice? Habla de acerca del paralítico de Betesda, de acuerdo, y dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Yahshua a Jerusalén. Interesante. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. ¿Recuerdan ustedes que en nuestro video anterior vimos que la iglesia es prácticamente una nación de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua? Recuerden, no perdamos que hay 7 virtudes que tiene el Maestro en el Evangelio para nosotros. No olviden que Él tiene poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Y ahora nos vamos a entender que el primer milagro que Él encuentra es un paralítico. Y sigo leyendo. Y había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Yahshua lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando agite el agua, y entre tanto que yo voy con mis propias fuerzas, otro, más capaz, tal vez con ayuda, desciende antes que yo. Y Yahshua le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. ¿Y qué dice más? Y era día de reposo aquel día. Pregunto, hermanos, ¿por qué Yahshua hizo un milagro de esta naturaleza, dejando establecido en qué consiste el Evangelio? Y sobre todo, ¿por qué escogió aquel día de reposo y no otro día? ¿Saben qué cosa está haciendo él? Él está creando una controversia. Y vamos a seguir leyendo. ¿Cuál es la controversia que está pasando? Entonces los judíos, los religiosos, dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo y no te es lícito llevar tu lecho. Pregunto, ¿ellos mentían o no mentían? ¿Era mentira que es lícito llevar tu lecho? Vamos a leer lo que dice Éxodo. Vamos a ver en qué parte de la ley de Moisés está escrito eso. Levítico 23:3. Levítico 23:3. ¿Qué dice? 6 días se trabajará, mas el 7º día será reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo y de Yahweh por donde quiera que habitéis. Pregunto, ¿citaban la Biblia? Sí. ¿Era mala
interpretación de la Biblia? No lo sé, eso vamos a verlo. Pero citaban la letra de la Escritura. Y no estaban mintiendo. Así que regresamos al libro de Juan, capítulo 5, y vemos el versículo en el cual dice: los judíos dijeron aquel entonces que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió, o sea, el que estaba paralítico, el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Pregunto, aquí es donde tenemos que nosotros poner discernimiento. ¿Puede haber contradicción entre lo que dice la Escritura y lo que hace el Mesías? No, no es cierto. ¿Y por qué él le dice: toma tu lecho y anda, cuando en la ley de Moisés decía que no debíamos hacer ningún tipo de trabajo? ¿Quién definió? Ahí viene la pregunta. ¿Quién definió que tomar su lecho y andar era trabajo? O sea, lo que él está estableciendo el Mesías con el primer milagro que él hace en Shabbat es empezar a romper la mala interpretación y concepto que tiene la gente o los religiosos del Shabbat. Hay cosas que debemos entender, que está el prejuicio de los religiosos, pero no la esencia de la enseñanza del Mesías. ¿Por qué si el Shabbat dice que no se debe trabajar, él le dice: toma tu lecho y anda? Porque trabajar, y era para ellos el concepto del tomar su lecho y caminar, era el concepto humano. O sea, él viene a corregir el concepto humano acerca del Shabbat. Lo que queda establecido, que hay prejuicios y conceptos de Shabbat que han permeado, y que ahora los enemigos de que dicen que en el Evangelio no pertenece a Shabbat, al contrario, el Evangelio tiende a corregir y exaltar el Shabbat, pero lo libra de los prejuicios que tenemos en las iglesias o lo que tienen los enemigos de la ley. ¿De acuerdo? Y hay muchas cosas más, pero yo quiero continuar con esta otra frase. Miren lo que dice. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Yahshua se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Yahshua en el templo. Ojo, después Yahshua le halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más. ¿Se acuerdan ustedes con la mujer que fue llevada a encontrar en adulterio y le dijo: mira, ¿quién te está acusando ahora? Nadie, ni yo te acuso, vete y no peques más. El Evangelio resalta que las palabras del Mesías, tanto en día de reposo como en días que no eran del día de reposo, el mensaje que él da es el siguiente: perdón y sanación, pero con una advertencia: no peques más. Y dice: para que no te venga alguna cosa peor. El Evangelio nos dice que en Shabbat la misma actitud del Mesías de estar en un día tan especial es para que él pueda buscar a la gente fuera del templo, y después que se han sanado ellos van al templo. Entonces ya en el templo empieza a haber un testimonio de que él quiere sanar a la gente, él quiere hacer milagros con la gente, pero con una gran característica: vete, no peques más. Y sigo porque realmente es para hablar varias cosas en cuanto al Shabbat y los milagros, porque él resalta la importancia del Shabbat en el Evangelio. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Yahshua era el que le había sanado. Ojo, el testimonio. Nos mandan a predicar sin haber tenido nosotros la experiencia del perdón o de haber sido sanado. Entonces, ¿cómo va un pueblo a predicar cuando no ha pasado por la experiencia de conocer personalmente el perdón o la sanación del Mesías en su vida? Es lógico, la fuerza del testimonio es la fuerza del Evangelio, no la teoría.
No es la teoría. El hombre se fue, dio aviso a los judíos que Yahshua era el que le había sanado. Y por esta causa, los judíos perseguían a Yahshua por la interpretación que le daba al Shabbat. Y procuraban matarle. Pero ahora observen bien lo que él dice. Y vamos a ver una cosa bien interesante. Y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y ahora viene una pregunta que los voy a hacer pensar un poco. Y Yahshua le respondió: mi padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba, según la interpretación y la tradición que había en la religión de ellos, porque no solo quebrantaba el día de reposo, no porque sea cierto, sino que en la mente de estos hombres religiosos pensaban a su criterio qué cosa, no tenían claro qué cosa es trabajo y qué cosa era otra cosa, lo que había hecho la obra del Mesías. Y pensaba que de ordenarle al enfermo que toma tu lecho y anda era trabajo. Entonces la controversia empieza a mostrarnos a nosotros que leemos que hay unos grandes prejuicios en cuanto a lo que es el Shabbat. Porque estas historias son para nosotros. Porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Pero vamos al versículo 17. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Cuándo él dijo yo trabajo? ¿Cuándo lo dijo? Y miren qué día lo dijo. Entonces lo dijo, el versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo. Entonces, cuando es día de reposo, que él dice yo trabajo, ¿acaso no es motivo de condenarlo? ¿Tenían o no tenían razón los judíos? No solamente porque lo hacían en los actos de desafío a la religión que interpretaba de una manera el Shabbat, sino que él mismo reconocía que en Shabbat él trabajaba. Pregunto, si usted fuera un religioso y le dicen: sí, yo reconozco que el Shabbat es día de reposo, pero yo estoy trabajando y no tengo condena, ¿usted qué pensaría de esa persona? Pero si la misma Biblia dice en la letra que todo aquel que está en Shabbat no debería trabajar, y da una condena a aquellos que trabajan, apedreamiento y un montón de cosas más. Entonces, ¿dónde viene la distorsión, ese chisperreo que pueden decir que existe en la mente, como si hubiera una cosa que salta y que nos desconcierta? ¿Y quieren saber por qué? Vamos a saber. El problema está en lo siguiente. ¿Qué es trabajo según la Biblia? Empecemos porque la Biblia es su propio intérprete. Y los judíos nos vamos a dar cuenta que ellos tienen un modo de interpretación que no ven lo fino de la Escritura. Y eso ha seguido continuando, peor aún con su Talmud. Por eso cuando yo veo a muchos mesiánicos que se hablan y se sienten, no digo orgullosos, pero se sienten como que están en la esencia misma del Medén cuando tienen maestros judíos, pero que dentro de cuando uno examina de cerca las doctrinas judías, han heredado la torpeza vestida de sabiduría. Y acá lo vamos a ver cuál es la definición de trabajo y qué cosa hay que decir no trabajes. ¿Y por qué Yahshua dijo yo trabajo en Shabbat? Un desafío frontal, ¿cierto? ¿No? Yo trabajo en Shabbat. Es como que estás buscándote tú mismo problemas. Yo trabajo en Shabbat. Y la pregunta es, ¿por qué pensamos que él también reposa en Shabbat? Porque decimos que él es el Señor del Shabbat y también tiene que reposar igual que nosotros. Es que nosotros no sabemos en qué consiste la palabra trabajo. Y aquí vamos a ver en este corto video qué significa trabajo. Y vamos a ver Génesis 3 del versículo 17 al 19. Y el hombre en el Edén, cuando después que peca se presenta ante el Padre y el Padre comienza a poner a cada uno
le narra tanto a la serpiente, a la mujer y al hombre las consecuencias de su pecado, al hombre le dice, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, ojo, que aquí hay mucha enseñanza, hermano, mucha. Cómo me gustaría detenerme solamente para hablar de estas cosas, ¿no? Pero tengo que hacer un paquete para que ustedes se animen a estudiar por su cuenta. Por ejemplo, el Génesis es una profecía. Y ¿recuerdan lo que dice los 144,000? Que no se contaminaron con mujeres, porque mujer, ¿qué cosa es? Una iglesia. En otras palabras, no te acerques a las mujeres que contaminan. ¿De dónde sale esa idea? Del Génesis. Cuando le dice al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. O, por cuanto obedeciste a la voz de tu iglesia. Si hablamos en términos proféticos, Adán es condenado por obedecer a la voz de tu iglesia, con su credo, catecismo, 28 doctrinas, la fe de Jesús, manual de iglesia, con sus conferencias, con sus convocaciones, los grandes concilios. O sea, por cuanto obedeciste a la voz de tu iglesia y comiste del árbol que te mandé. En otras palabras, el hombre, a través de la teología, pretende con el método científico que llaman hermenéutica y un montón de cosas para parecer muy aristócratas, para saber que son finos, que son muy intelectuales, creen a la iglesia y comen el árbol de la vida analizando la verdad como si fuese materia de examinarlo con el método científico. Como primero observan la verdad y la destrozan en palabras y después buscan juntar las palabras cuando no es. Ese es el método que dice la Escritura. Por eso cuando los teólogos o los pastores, uno ya entendiendo esto, uno sabe que está escuchando el método de haber comido del árbol que le dijeron que no lo coma de él. ¿Cuál es? Interpretar la Biblia según el método humano y no el método divino. Diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Wow. Escuchar a la iglesia y a los teólogos con su método de interpretación de la Biblia se hace una maldición. Y con dolor, dice él, según acá el Padre diciéndole a Adán, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Nuestra vida actualmente, sin que nos demos cuenta, tal vez pocas personas que se llaman despiertas pueden decir de que la vida es ¿qué cosa? Tener nosotros, ¿qué cosa? Trabajar, producir, consumir y morir. Ese es todo el ciclo de nuestra vida. No puede ser así para nosotros. No podemos estar toda la vida trabajando para pagar deudas y trabajando para apenas consumir, tener una gran casa y no disfrutarla, tener una movilidad, y no con dolor. Y dice acá, espinos y cardos te producirá y comerás las plantas del campo. Ah, mire, espinos y cardos te producirá. O sea, tengo que trabajar con dolor, y espinos y cardos te producirá. ¿Quién no quisiera a veces quedarse en su casa? Pero tiene que estar obligado a trabajar porque si no, no lleva un pan a su casa. Y comerás plantas del campo. Ya no los frutos. Ya no las semillas. El hombre cambia su naturaleza física y Dios, Yahweh, el Padre Eterno, le autoriza comer plantas. Más que autorizarle, lo ve necesario que empiece a comer plantas como el caballo o como el buey. Comer plantas, lechuga, espinaca, apio y otras cosas más. No era nuestra dieta originalmente. Y dice, con el sudor de tu rostro, o sea, con cierto estrés, esfuerzo, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. En otras palabras, el trabajo es sinónimo de aflicción. Y ahora entendiendo eso, es necesario
que el hombre concentrado en conseguir las cosas para sobrevivir y para vivir, tiene que tener un día establecido por orden divina en la cual el hombre deje de tener la aflicción del trabajo. Éxodo 20. Vamos a leer. Conociendo ahora que ya el Padre Eterno nos habla de que el trabajo es aflicción, nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Por qué? Porque te está dando la autoridad de que tienes que descansar. Así tengas el jefe que tengas, así tengas sobre ti quien esté sobre ti, y así tengas la necesidad que tengas. Hay una obligación de reposar. Entonces los judíos, como todos nosotros, pensamos que el séptimo día es descansar, o sea, dejar de tener esa aflicción, y que dejar de tener aflicción es sinónimo de estar echado en la cama, tal vez, porque muchos piensan que yo ya no trabajo, estoy en Shabbat, y no es así. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el séptimo día reposo para Yahweh, no para ti. Para Yahweh, no hagas en él obra alguna. ¿Por qué? Porque el trabajo es aflicción. Y el Shabbat es la bendición que quita, cesa, pausa la aflicción en el hombre. Para ti, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días Yahweh hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en él, y reposó en el séptimo día. Ya hemos hablado qué significa reposar. Hoy día no es el tema hablar del reposo, pero sí hacer el contraste en por qué el Shabbat es tan importante para el Mesías. Y por qué él dice: yo trabajo. Pregunto, ¿el trabajo del hombre es semejante al trabajo del Mesías? Si el trabajo del Mesías fuera semejante al hombre, que significa cesar todo, ¿por qué el sol continúa girando sobre la tierra? ¿Por qué los ciclos naturales de nuestra naturaleza siguen sin pausa? ¿Quién sostiene todas las leyes de nuestro universo? ¿No es el Hijo? Entonces él sigue trabajando, porque para él no es una aflicción. Sin embargo, para nosotros sí. Por eso que él nos llama la atención en lo que dice Juan. Vamos a ver a Juan. Ahora creo que vamos a entender un poquito mejor. Juan capítulo 5. Vamos a ver del 1 al 9. Dice: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pregunto, ¿es el mismo, usando la misma palabra, trabajar, es lo mismo que entiende el humano a lo que entiende o lo que nos dice el Mesías? Son trabajos distintos. Por eso él, para bendecir, le dice al otro que ha sido sanado: oye, levántate, toma tu lecho y anda. Porque no es un trabajo de aflicción. Es un trabajo de bendición, es un trabajo de libertad, es un trabajo de dignidad, de honra. Volvamos a leer lo que dice el Evangelio. ¿Qué nos dice acá el Evangelio? Que el Mesías tiene poder para sanar, riqueza, sabiduría, fortaleza para ponerlo en pie, honra como ladrón en la cruz, gloria y alabanza. Este es el Evangelio en este primer ejemplo, pero hay muchos más y me gana el tiempo. Vamos a ver el segundo ejemplo que vamos a ver. Acá está. El segundo ejemplo, la sanación del ciego de nacimiento en Shabbat. Juan capítulo 9. Vamos a irnos acá, Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, del 1 al 16. Yahshua sana a un ciego de nacimiento. Estos enfermos están representando a nosotros. Tenemos al paralítico, hombres que no pueden hacer nada, necesitan de la ayuda de otro. Entonces el milagro de ser libres de esto y de la enfermedad está en ese primer ejemplo y en el primer milagro que Yahshua hizo. El segundo ejemplo es el hombre que es ciego. Y pregunto, ¿quién es ciego? La Escritura habla en Apocalipsis de la iglesia de la Odisea: miserable, pobre, ciego y desnudo. El Evangelio en Shabbat nos enseña que es el trabajo de dar luz a los ciegos.
No veo nada de malo en comer esto. No veo nada de malo hacer lo otro. No veo, o sea, nosotros mismos decimos y reconocemos que no vemos. ¿Ah? Y le dice acá, Rabí, le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? Y le dicen, pecó su padre. Hay todo un diálogo. Y miren lo que hace él. Entre tanto que estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra. Para ellos, los judíos, ese era trabajo. Según el concepto errado del Shabbat, ellos pensaban que decirle toma tu lecho y anda era trabajo. Ellos pensaron que escupir en la tierra y hacer lodo con la saliva era trabajo. Pero ya hemos visto que la palabra trabajo es distinta de lo que nosotros entendemos y distinta de lo que el Mesías nos está enseñando en relación a Él. Para Él no es trabajo bendecir. Para Él no es trabajo colaborar. Hay gente que dice que los sábados, como hay gente que cree que el sábado es Shabbat, ¿no? En sus iglesias, tienen que estar en el templo. Pero sin embargo, ir a corretear, a correr allí en el campo, está prohibido. O no lo estimulan. Cuando el verdadero modo de recibir el Shabbat es en la naturaleza. Tenemos que repasar y revisar mucho. El Evangelio nos tiene que desasnar lo que nosotros hemos creído. Recuerdan que en nuestro primer versículo que leímos hay gente que voluntariamente ignora las cosas. Y voluntariamente no podemos nosotros continuar creyendo una tergiversación de lo que es el Shabbat. El Shabbat está mal interpretado, está mal concebido en la religión de la mayoría de las personas. El Shabbat, el Evangelio nos restaura que en el Shabbat se hacen estos milagros para que en este tiempo se repitan los mismos milagros. Y le dice, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y ustedes le preguntan a un judío y dicen, esto es trabajar. Entonces, este es el verdadero demonio, porque trabaja y reconoce él mismo por sus propios labios que él trabaja en Shabbat. Pero no solamente reconoce que trabaja en Shabbat, sino que también llama como Padre al Yahweh eterno. No conocen la doctrina del Padre y del Hijo. Tienen un prejuicio contra el Shabbat. Y predomina su odio basado en la Escritura, torciendo y equivocadamente interpretando lo que dice la Escritura. Es lo que pasa ahorita, por ejemplo, con la semana del Shabbat, ¿no? No, que dice solamente, ellos creen de que 7 días, sí, que son 7 y continuamente, pero no ven que la obra del Padre, la obra de creación del Hijo, fue la voluntad del Padre, colocar una semana en los cielos y que voluntariamente la desconocen. ¿Por qué? Porque no consideran a la Escritura de tapa a tapa, como hoy. Y le dijo, ve a lavarte al estanque Siloé. Para tener visión necesitamos que el Padre nos haga ver en Shabbat lo que es el Shabbat para nosotros. El Shabbat de por sí, por llegar el tiempo es inútil, no pasa nada. Si estoy sentado en jueves, estoy sentado el viernes, llega el sábado y sigo sentado, ¿ustedes ven algún cambio? Ninguno. Pero sin embargo, si ustedes se separan de la semana solar, de la semana que es la natural, el Shabbat, hay una convergencia de fuerzas naturales que propician salud, propician mayor entendimiento, pero que realmente le da el valor al Shabbat es la presencia de quien está en el Shabbat. No es necesariamente que por ser 7 algo mágico ocurre por ser 7, porque esa es la forma como los judíos han mostrado a través de su Talmud y que ha heredado las iglesias sabáticas hoy día o sabatistas, ¿no? Creen que por ser séptimo día ya automáticamente están con esa emoción superflua que tuvo Adán y Eva cuando comieron el fruto. Pensaron que una fuerza de sabiduría superior los invade, cuando es todo lo contrario. El Shabbat es quien está en el Shabbat sanando, curando, alentando. Por eso he apostado mi vida en el Shabbat
y reconocer todas las bendiciones que tiene Él. Y ahora el Evangelio me dice que todos estos milagros hechos en Shabbat no fueron necesariamente hechos en los otros días de la semana. Ojalá que nos dé tiempo para revisar eso. Sigo avanzando. Se dan cuenta cómo ellos dicen, vamos a ver hasta el versículo 16. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era que día de reposo, o sea, era Shabbat. En Shabbat el Mesías sanó un paralítico. ¿Qué nos representa a nosotros? En Shabbat Él hace un trabajo, miren, rompe la tradición de lo que es Shabbat. Si el Mesías viniera a la iglesia o al movimiento mesiánico, lo expulsarían, porque la teología de ellos es más importante que lo que el Mesías enseña. Por eso él mismo, escuchen bien lo que vamos a leer a continuación. Y era día de reposo, cuando Yahshua había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle a los fariseos cómo había recibido la vista. Y él me dijo, me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Para los judíos, como para muchos sabáticos, hay cosas que dicen, no, eso es trabajar, eso es violar el Shabbat. Entonces, algunos de los fariseos decían, ese hombre, hablando por el Mesías, por Cristo, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Eso mismo dicen de los que observan la ley del calendario de escritura, de la ley del santuario. Este hombre en Shabbat no lo guarda, en sábado no lo guarda, está violando el Shabbat, dice, porque tienen una interpretación distinta. Y decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Y sigamos leyendo. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? ¿Qué decimos nosotros del que nos abrió los ojos para ver la semana astronómica? Y decimos, hay que guardarle según lo que vemos, lo que el que nos abrió los ojos en las obras de sus manos. ¿Qué decimos? Y decimos que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego, la duda, y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres y todo esto. Y les invito a seguir leyendo, porque es muy importante que nosotros entendamos. Pero la historia de este milagro termina así. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, le dijeron al ex ciego, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Pregunto, ¿hay conflicto entre los escritos de Moisés y la vida del Mesías? No, pero ¿quiénes encontraron el conflicto? La mala interpretación de los libros de Moisés. Contextualicemos ahora. Nosotros que guardamos el Shabbat frente al otro del calendario según el santuario, que está en Levítico 23, o sea, más prueba irrefutable. Pero vamos a ver, si nosotros los que guardan el Shabbat frente a los que guardan el sábado solar, de la semana solar, muchos se apoyan en libros o ejemplos de Helen de White, los pioneros, otra gente. Y estamos en la misma situación. Tú eres su discípulo, sí. Nosotros somos discípulos del Mesías, que fue el que creó los cielos y la tierra, y que todas las cosas vinieron del Padre, que Él las hizo para que ellos tuvieran honra y gloria. Pero nosotros, dicen, discípulos de Helen de White somos, discípulos de los pioneros somos. Y en apariencia, ¿por qué viene el conflicto? ¿Por estar ellos mal? No necesariamente. Pero es por la mala interpretación y la mala lectura. Por eso cuando el Mesías habla de trabajo, a pesar de que es la misma palabra, en la mente de los judíos era una cosa llena de prejuicios, llena de escoria, y en la mente de él nos transmite ahora cómo debemos de limpiar la escoria de lo que leemos. Nosotros sabemos que Yahweh ha hablado a Moisés. Nosotros sabemos que Helen de White es profeta de Dios, dice, y ella es infalible, no puede equivocarse en esto. Pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Esa misma duda, este mismo conflicto debe ser resuelto. Por eso
queda pendiente todavía presentar 3 temas. Una es acerca de la Biblia, cómo leer la Biblia. Segundo, cómo hablar o entender lo que es la Trinidad, según el concepto del Evangelio. Y el último, Helen de Guay, ángel o demonio. Está presente, pero son textos que ya tienen que ustedes ir viendo que el conflicto no es moderno. Es un viejo conflicto que existe entre los discípulos del Mesías y los que leen a Moisés y que creen que la letra de Moisés la entienden bien, como el Mesías demuestra que no es así. ¿De acuerdo? Y vamos a ver por la hora, vamos a ver un último milagro. Me gustaría hablarlo todos. El último milagro. Bueno, primero, la sanación del paralítico, dice, este milagro ocurrió en Jerusalén. Es uno de los primeros relatos del Evangelio de Juan, donde el Mesías es confrontado por sanar en Shabbat. El segundo milagro es la sanación del ciego. ¿De acuerdo? Ocurrido en Jerusalén. La controversia se centró en la forma en que el Mesías realizó la sanación. Y aquí es importante resaltar eso, por eso lo he colocado. Nadie duda que el séptimo día está vigente. Nadie duda que el 4.º mandamiento está vigente. Nadie duda que debe ser el 7.º día de la semana. La controversia en la forma es, ¿de qué semana? ¿De qué semana? Porque es innegable que hay una semana astronómica en los cielos cuyo 7.º día es el Shabbat. Pero ¿por qué viene este conflicto? Porque al igual que los judíos, no entendemos el Evangelio, que en los Shabbat el Mesías tiene tanto interés que sepamos cuándo es Shabbat, para que porque Él viene en todos los Shabbat a sanar a la gente. Y cuando comparemos los milagros que se han en Shabbat con los milagros que se han hecho durante otros días que no son Shabbat, la diferencia va a saltar ante nuestros ojos y vemos la importancia que el Evangelio tiene que rescatar en el Shabbat, porque en el Shabbat se hacen milagros especiales para su pueblo. Especiales para su pueblo. Y el tercer milagro que voy a dejar como ejemplo es la sanación de la mujer encarnada. Vamos a leer el libro de Lucas. Lucas. Capítulo 13, versículos 10 al 17. ¿Qué dice? Una mujer. ¿Quién es una mujer? Hemos visto, cuando aplicamos en el sentido profético, porque la Biblia es un libro profético, y el espíritu de profecía es toda la escritura. Y el espíritu de profecía entiende a través de las historias que habla el Evangelio lo que se debe aplicar en sus enseñanzas para nosotros. El espíritu de profecía no es una persona, es el mismo Mesías hablando a través de todos sus actos. Y el espíritu de profecía que está en el Evangelio se entiende, por ejemplo, que si habla de una mujer, ¿a quién se estaría refiriendo? Al igual que Eva representa a la iglesia que corrompió a Adán, el hombre, también en estos eventos vemos que la iglesia es la mujer que está representando a lo que dice aquí. Enseñaba a Yahshua en una sinagoga en el día de reposo. ¿Cuántas veces de los 7 milagros que el Mesías hizo en Shabbat estaba en la sinagoga? Fueron pocos. Y este es uno de los pocos milagros que hizo Yahshua en Shabbat, estando en una sinagoga. ¿Y qué hacía en la sinagoga? Sentado pasivamente escuchando las barbaridades que hablan a veces en la escuela sabática. Estaba pasivamente sentado escuchando lo que dice el ministro o el representante legítimo en hablar en esa sinagoga. No, él estaba enseñando en una sinagoga. Y ahí había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba, ¿qué dice? Encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Ser encorvado es una rigidez que tiene todos los tendones y músculos, y más aún atrofia y deforma los huesos. ¿Cómo una mujer puede estar encorvada? Y cuando Yahshua la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad.
Yahshua mostrando otra vez cómo su propósito en Shabbat es corregir a su pueblo, sanarle de las cosas que le carecen. Y vuelvo a ser reiterativo porque es bien importante que tengamos esto. Él tiene el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza para su pueblo. Y su pueblo es aquel que reconoce cuando Él está presente en Shabbat. No en cualquier día que llamen séptimo día, no en cualquier calendario. Puede tener el pueblo de Dios doble calendario, donde está escrito que el Padre ha dado doble ley, doble vara, doble medida. Cuando Él mismo dice, no tengamos doble ley, no tengamos doble pesa, no tengamos doble vara. Es una norma, una ley, un bautismo, un Señor, un Padre. Este es el Evangelio. Para entender lo que nosotros tenemos a disposición de nosotros. Este es el Evangelio. Y esa es la mujer encorvada. Es la iglesia que está encorvada, pero que quiere ser sana. Pero por estar fuera del séptimo día verdadero, pero por estar fuera por la tradición de los religiosos acerca de lo que es el Shabbat o el sábado, que eso es lo que tenemos cada uno que definir al final de cuentas. Pero el Mesías está presente haciendo un tipo de milagro especial en los Shabbat. Levemente voy a mencionar qué cosa eran los milagros que no eran en Shabbat. Los milagros fuera del Shabbat, vamos a ver si aumentamos un poquito acá, fuera del Shabbat eran estos. ¿Qué hizo? Transformación de agua en vino. ¿Ok? Sanación del siervo del centurión. ¿El centurión era judío? ¿Era israelita? No. Calma la tormenta en el mar de Galilea. ¿Era parte del pueblo de Dios el mar de Galilea? No. Resurrección de la dice Jairo. Ok. Multiplicación de los panes y los peces. 6 días trabajarás y hoy tendremos alimento porque tenemos nuestro trabajo. Dentro de nuestros días de trabajo, el Mesías nos enseñó a que podemos contar con su bendición para que eso se multiplique para nosotros poder alimentar y ser buen proveedor para nuestras familias o nuestros seres amados. Él nos está mostrando que es capaz de multiplicar nuestros escasos recursos para poder suplir a los demás. Eso es parte del Evangelio. ¿Qué hay aquí en los milagros del Shabbat que no hay acá? ¿Las bodas de Caná en Shabbat? No, pero cuando Él está fuera de Shabbat, Él bendice todas nuestras festividades que podamos tener. Él sana al centurión. ¿El centurión era israelita? Piensen. Acá israelitas, acá judíos, acá los que guardan el verdadero Shabbat tienen esta posibilidad, pero Él no se ciega y no se cierra, a ver y a ayudar al humano en sus quehaceres diarios. La multiplicación de caminar sobre el agua y la resurrección de Lázaro, que siendo judío, Él resucita y le pide a sus amigos que lo desaten. Cosas que no hizo acá en Shabbat resucitar. Lo que hizo es sanar, restaurar, pero resucitar lo hizo acá. ¿Acaso no le dio al ladrón en la cruz la honra que necesitaba fuera del día de Shabbat? O sea, hermano, el Evangelio tenemos que revisarlo y verlo desde otro ángulo. Y ese es mi interés cuando comparto esto para todo aquel que quiera recibir un milagro de la presencia del Mesías en Shabbat. Por eso es importante tener bien claro y sustentado, decirle, Padre, en este día que sé que es Shabbat, sé que tu hijo está haciendo y dispuesto a sanarme todo esto. Yo soy aquel hombre que está con la mano seca. Yo soy ciego, no veo. Soy dentro de la mujer encorvada. Soy como el hombre que lleno de hidropesía. Soy un hombre que tiene demonio y que en la sinagoga, este segundo milagro en la sinagoga, necesito ser limpiado.
estos dos eventos de la suegra de Pedro como el demonio, el endemoniado de Capernaum, estos dos eventos relatan juntos como los primeros milagros del Mesías en Shabbat al comienzo de su ministerio en Galilea. Es el interés del Padre y del Hijo, como dijo, tener esta libertad. Pero ¿recuerdan cuál fue el primer milagro? La sanación del paralítico Betesda. Me voy a permitir señalar un texto que habla acerca de esto. Y se encuentra, ¿recuerdan ustedes, en el Valle de los Huesos Secos? ¿Recuerdan eso? El Valle de los Huesos Secos. No se olviden de ese estudio, hermanos queridos. En el Valle de los Huesos Secos representa a su pueblo en los últimos etapas, que estando muertos y secos, sepulcros blanqueados, él da la orden a través de su profeta que se pongan de pie, que empiecen a ponerle nervios, y sobre el nervio músculo, y sobre el músculo vitalidad, y después viene piel, pero aún les falta algo, el espíritu. Ese espíritu es el que Él nos quiere dar ahora, hermanos. Y Ezequiel 37, vamos a leerlo. No quería leerlo por la hora, pero creo que amerita. Ezequiel 37, hermanos. El Valle de los Huesos Secos. Y vamos a leerlo. La mano de Yahweh vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Yahweh, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Un pueblo que ha de formar los 144,000 no son de un milagro que nacieron limpios para ser destinados a ser pastores o ser teólogos. No. Todos, absolutamente todos, somos parte de ese valle lleno de huesos secos. Y el profeta dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, o sea, hay esperanza realmente de retoñar, de tener una bendición. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Yahweh, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. El espíritu de profecía que estaba en este profeta en aquel entonces profetiza que sobre estos huesos, y dile, huesos secos, oíd palabra de Yahweh. No dice oigan palabra del teólogo, no oigan palabra de tal o cual persona, habla directamente, oíd palabra de Yahweh. ¿Y sabe qué me recuerda? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que oiga a Él tenga vida eterna. Oiga a su Hijo, tenga vida eterna. Cuando estudiemos el tema de la Trinidad y el tema de la Biblia, esto es importante rescatar. No hay esperanza ni oportunidad a aquel que no oye al Hijo, sino que aparte del Hijo quiere oír otras cosas, y ahí viene el problema. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Yahweh. Por eso es importante saber la doctrina, si la Trinidad o la no Trinidad es verdad. Porque ¿qué espíritu vamos a esperar que realmente haga la labor de darnos vida otra vez, estando muertos como huesos secos? Este es el evangelio del pasado, hermanos, anunciado. Todo el evangelio está en este capítulo, en este valle de los huesos secos y cómo vienen a la vida. Y eso está en el Nuevo Testamento. Este es el evangelio. Profeticé pues como me fue mandado. Un profeta habla como le fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y eso significa orden. No puede poner un calcañar junto a una clavícula. No puede. No es juntar por juntar. Hay una estructura, hay un modelo. Y eso es lo que nos falta cuando nosotros tenemos que leer a los profetas. Cada hueso va con su hueso. Y lo malo que tienen tanto la Trinidad como la no Trinidad, que a veces teniendo algo por ganar la discusión, por perpetuar la discusión, hacen un ensamble ridículo de lo que es el evangelio.
Acá nos dice que tiene que hacer hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero ¿qué cosa? No había en ellos espíritu. O sea, puedes saber tú la doctrina del Padre y el Hijo. Puedes ser tú un pastor o una persona prominente dentro de la fe, pero te falta algo más. ¿Qué espíritu es el que vas a permitir que esté dentro de ti? Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Yahweh el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos. Y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Los mesiánicos creen de que el país Israel es este pueblo de los huesos secos. Pero ¿con qué espíritu están vivos? Con el qué espíritu que vemos, que es el de asesinar, mentir, corromper, degradar, ya no tiene ni nombre. Y llaman eso el valle del hueso seco. Y vamos a ver qué más dice y por qué decimos esto. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos que son la casa de Israel. ¿Pero qué tiene la casa de Israel? El espíritu correcto. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿No se asemeja a los enfermos que el Mesías sanaba en los Shabbat? Paralítico, la mano seca, hombre con hidropesía, endemoniados. Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, dice, profetiza, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. La promesa de ser restaurados en el espíritu correcto. Y el Mesías nos mostró cómo él curaba a los dolientes en Shabbat. Hay algo profundo en esos estudios que les estoy mostrando en esos textos. Yo les invito a que ustedes hagan un estudio más profundo. Si quieren, me hacen una pregunta y puedo desarrollarlo según como mi testimonio que veo. Él fue el que abrió mis ojos y me hizo ver que la ley es tan magnífica y que tiene una respuesta refleja en la ley natural, como al preguntarnos, ¿y el Shabbat de en qué semana es? ¿La que ha creado él o la que ha creado el hombre? Entonces sabréis que yo soy Yahweh, y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros. ¿Acaso no estamos esperando la lluvia tardía? Acá te da la secuencia, hermano querido. La secuencia, porque el Señor ha demorado. Porque está en proceso de los huesos secos. Pero para que los huesos secos pasen a ser un pueblo vivo, lleno de vitalidad y músculo, necesitamos estudiar el Evangelio. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré, ¿qué dice? Y os haré, ¿qué dice? ¿Y qué es el Shabbat? Todo encaja, hermanos queridos. La doctrina del Shabbat es importantísima en el Evangelio. El Mesías es nuestro Shabbat, pero el tiempo y ocasión en la cual Él viene a restaurarnos es justamente en esos momentos en la cual Él está presente. Recién cuando tengamos su espíritu en su verdadero Shabbat, tendremos recién reposo en Él. Por eso no podemos separar el Shabbat del Evangelio, porque el Mesías, Él es nuestro reposo, Él es nuestro Shabbat. Y reposar no es dejar de trabajar. El Shabbat es tener el reposo que significa su espíritu en nosotros. No para estar encerrado en las cuatro paredes de una iglesia, sino para trabajar en aquello que no es aflicción. Y aquello que no es aflicción, trabaja el Padre, trabaja el Hijo, es en dar y proclamar el bien para toda la humanidad.
sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Yahweh, hablé. Porque escuchámoslos, así dice Yahweh, y lo hice, dice Yahweh. Hasta aquí, amado hermano, te dejo este tema. Podrías continuar, pero ya se me hizo una hora. Bendiciones y anhelo de corazón que escuches el mensaje del Evangelio eterno.